Bienvenidos a su programa radial Ánimo de este día martes. Soy la abogada Lady Campos, que con todo gusto y con todo mi amor les transmito en vivo desde Canadá. Hoy, como todos los martes, tenemos nuestra conferencia de teología y se llama nuestro tema hoy. Recuerden que todo este mes vamos a estar hablando sobre la sabiduría. Y nuestro tema de hoy se llama La sabiduría no es un sentimiento. Nuestra cita bíblica es Proverbios 2, versículo 1 al 8, y vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría y a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, este tema y como siempre vamos a ponernos en las manos de Dios. Amado Padre, gracias te damos por este día. Esta mañana estamos delante de ti porque queremos ser sabias, Señor. Queremos que tú envíes tu sabiduría a nuestras vidas. Te ruego y te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo, Padre, nos enseñe qué es vivir con sabiduría. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a ver en el contexto de estos textos, donde Dios nos va a ayudar a enseñarnos a valorar la sabiduría como un tesoro y a perseguirlo. Nos va a enseñar lo que no sabemos, nos va a dar lo que no tenemos y nos va a cambiar para que seamos quien Él quiere que seamos. En el nombre de Jesús lo hemos orado y vamos a ver que en el contexto de estos textos que leímos, vamos a recordar que Salomón ha tomado la ley de Dios y la ha hecho suya, propia. Lo ha hecho por fe y lo ha hecho por obediencia. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, Dios se la dio y se la dio en abundancia. Pero tristemente también leemos en la historia que Salomón se separó de Dios, que es la fuente y que era la fuente de su sabiduría, y le empezó a faltar esta. Se volvió un hombre falto de sabiduría. Por eso estamos hoy buscando la dirección de Dios, porque queremos que hoy Dios nos haga sabias, porque queremos que hoy Dios nos haga personas, mujeres que seamos conocidas como mujeres sabias, como mujeres entendidas. Y como enseñanza vamos a aprender hoy que la sabiduría es un don de Dios, que está a disposición de aquellos que comprenden que tiene un gran valor. En serio es que la sabiduría es un tesoro y se apropian de esta cuando uno la valora sobre todo lo demás. Cuando se valora la sabiduría, tanto tu oído como tu mente quedan cautivados por ella. En el versículo del 1 al 4 vamos a encontrar 4 condicionales para tomar la decisión de buscar la sabiduría. La firme dedicación a descubrir y hacer lo correcto. Se va a dar a entender con las frases que aparecen en la Biblia. Si haces tuya, atesoras, estás atenta, llamas, pides discernimiento y buscas. Aquí vamos a ver
¿Cómo vamos a encontrar? Las cuatro sí que dicen estos versículos indican la importancia de nuestras decisiones. Se nos ordena hacer nuestra parte buscando la sabiduría a fin de cosechar las maravillosas consecuencias prometidas. Dios concede sabiduría como un don a aquellas que la buscan verdaderamente, otorgando entendimiento y conocimiento. Cuando leemos la palabra de Dios, pregúntate si estás extrayendo todo el tesoro de la sabiduría, porque eso debe de pasar. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, debemos de extraer el tesoro de la sabiduría. ¿Lo sabías? Y vamos a continuar preguntando y contestando qué es la sabiduría. Vamos a entender que la sabiduría es el conocimiento correctamente aplicado a la manera de Dios, no de nosotros. Lo vamos a aplicar desde la verdad de Dios. El Dios que ve el panorama completo y no en nuestras pequeñas percepciones. No debemos aplicar la sabiduría desde el punto de vista de nuestros sentimientos. Por eso le llamé a este tema, la sabiduría no es un sentimiento. Cuando la gente se deja llevar por sus sentimientos es cuando se vuelve falto de entendimiento, cuando se vuelve sabio en su propia opinión y cuando toma decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Vamos a ver que desde el punto de vista no debemos aplicar la sabiduría conforme a nuestros sentimientos o cómo nos sentimos, a los deseos de nuestra carne. Si aplicamos la sabiduría de Dios, que es la sabiduría bíblica, vamos a encontrar una habilidad de vivir una vida piadosa, que es una imagen de la vida en el reino de Dios. Es vivir la vida como Dios quiere, así de sencillo. Es elegir la decisión correcta en cada momento. Es vivir en intensidad con Dios. Eso es lo que es la sabiduría. También vamos a ver que por nuestra incredulidad no valoramos la sabiduría. Vamos a ver que por nuestra incredulidad no valoramos ni a Dios mismo. Cuando nosotros despreciamos la sabiduría de Dios, estamos despreciando a Dios mismo. Y a lo que sí valoramos, cuando nosotros no apreciamos la sabiduría de Dios, es a nuestra necedad y a las cosas de este mundo como nuestro más grande tesoro. La sabiduría de nosotros, la sabiduría de este mundo, no nos sirve, amados radioescuchas, porque en realidad lo que atesoramos es nuestro pecado, más que el tesoro de Dios. Mucha gente no se conforma ni le da a Dios la autoridad que se merece a través de lo que dice su palabra. ¿Y saben por qué no lo hacen? Por su incredulidad, por su pecado. Ellos toman un poquito de la Biblia, toman un poquito de la psicología, toman un poco de la ciencia, toman un poco de su propia opinión, si es que no toman todo de su propia opinión. ¿Y qué le demuestran con esto a Dios? Que ellos son más sabios que Dios y que ellos no se van a dejar enseñar por Dios. Y vamos a ver a hombres y a mujeres yendo de tropiezo en tropiezo, siendo hombres y mujeres que no pueden mantener relaciones estables, no tienen gracia para cuidar a sus amistades, porque son sabios en su propia opinión. Y Dios nos quiere enseñar en este día cómo atesorar la sabiduría de Él en todas partes, en todas circunstancias de nuestra vida, en el trabajo, sirviendo a nuestras familias, en nuestras finanzas, en los problemas de a diario, en nuestras diversiones, en la iglesia. Es tan importante que tú valores la sabiduría de Dios para todas decisiones, para todas tus decisiones, porque es cuando vas a poder disfrutar de las promesas que Dios nos deja a través de sus condicionales. Si tú atesoras la sabiduría, si tú valoras la verdad, si tú lo que hemos estado leyendo en Proverbios 2 del versículo 1 al 8, si nosotros tomamos la sabiduría de Dios como una autoridad, si le creemos a Dios, el que hizo nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, el que nos dio una familia, el que nos hizo esposas,
el que nos hizo consejeras, que si nosotros no valoramos la sabiduría de Dios, vamos a fracasar en todas las áreas de nuestra vida. Dejemos hoy de ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuánta gente, incluso cuando viaja, es insensata, es falta de sabiduría? ¿Por qué no viaja para darle la gloria a Dios, para disfrutar la creación de Dios? Viajan porque quieren presumir, porque quieren sacar sus fotos en las redes, porque quieren impactar a los demás, mostrando una falsa sabiduría, porque dice Dios que por nuestros frutos nos van a conocer. Fíjense, en una encuesta o investigación de Pew que se hizo a los cristianos, miren lo que apareció. Dice esta estadística que solo 45% de ellos leen la Biblia una vez a la semana. ¿Sabe lo que eso significa, radio escuchas? Significa que el 55% de los que dicen que son cristianos, que creen en Dios, que aman a Dios, rara vez o nunca leen sus Biblias. Cuando valoramos la sabiduría de Dios, estamos valorando a Dios mismo. Estamos valorando sus tesoros. Lo que significa que si tú no estás leyendo tu Biblia, o si tú la lees de vez en cuando, o si eres una persona que se deja gobernar por sus sentimientos, o si hoy me siento bien, voy a leer la Biblia. Pero si mañana tengo un problema, me voy a enfocar más en mi problema que en buscar la dirección de Dios. Esa es una muestra de que tú eres falto o falta de sabiduría. Como puedes ver, tenemos un gran problema. Y tú puedes decir, bueno, eso lo hacen en Estados Unidos, o eso lo hacen en Canadá, o lo hacen en los países asiáticos, lo hacen en Latinoamérica. Según el país de que tú seas, tú puedes justificar tu incredulidad y tu falta de sabiduría, diciendo eso no me pasa a mí. Yo la leo 2 veces a la semana, no una, dos. ¿Sabes? Como te decía no hace rato, es por el pecado de incredulidad que no valoramos la sabiduría de Dios, ni a Dios mismo como nuestro más grande valor, nuestro más grande tesoro. Valoramos más nuestra necedad, valoramos más las cosas de este mundo. Hay veces preferimos pasar más tiempo checando las redes que estar buscando la sabiduría de Dios, que estar orando, que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra visión tan pequeña, sino que es nula, no nos permite valorar el tesoro que Dios tiene a nuestra disposición todos los días. Porque Dios es perfectamente sabio. La búsqueda de la sabiduría es la búsqueda de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, estimado Radio Escuchas, es tener una relación íntima con Él cada día. Tenemos que ser cazadores de su verdad. La única forma de ser cazadores de su verdad es escudriñando su palabra, es estar atento a su sabiduría. Cada día, cuando tú te despiertas, no sé si tú te has puesto a razonar, no sé si tú te has puesto a pensar. Cada día, cuando tú te despiertas, Dios te da fuerza y aliento para despertar. Por esta simple razón, ¿cómo no vas a buscar cada día el tesoro de su verdad? ¿Cómo no vas a agradecerle cada día que tienes vida? ¿Cómo no vas a agradecer cada día que tienes salud o aunque no la tuvieras? ¿Cómo no vas a pedirle a Dios su sabiduría para cambiar tu vida, para saber cómo pedir en oración por lo que necesitas? Busca diligentemente la sabiduría de Dios. Deja de perder tu tiempo. Deja de distraerte en el YouTube, en el Facebook, en Instagram, en X, en cualquier red que puedas encontrar. Vuélvete cazador de un tesoro de valor incalculable. Usa tus redes sociales para buscar la sabiduría de Dios. Usa tus redes sociales para que te vuelvas un cazador del tesoro de Dios. ¿Has pensado? Vamos a ver, vamos a hacer una comparación. ¿Has pensado en los cazadores de tesoros? Si alguna vez tú has visto una película o te pusiste a leer historia acerca de los que estaban buscando tesoros en otros países, en otros lugares,
Como ellos que ni siquiera están seguros que van a encontrar un tesoro, ponen toda su diligencia para encontrar ese tesoro enterrado. Hacen todo lo imposible. Le dedican sus tiempos, sus fuerzas, sus recursos, lo que sea necesario. Invierten lo que tengan que invertir hasta que encuentren ese tesoro que ni siquiera están seguros que lo van a encontrar. ¿Qué hacen? Dejan en espera a su familia, sus paseos, sus otras metas, vacían sus cuentas bancarias para llevar todo el material que necesitan para buscar este tesoro. Amado Radio Escuchas, perdón, el tesoro está aquí. Aquí está nuestro tesoro. Aquí está donde debemos de buscar esas verdades. Esos cazadores incluso están dispuestos a dar la vida por encontrar ese tesoro. Ellos navegan, ellos caminan, ellos duermen a la intemperie, hacen lo que tengan que hacer porque están seguros que van a encontrar ese tesoro y van a tomar todos los riesgos y desafíos con tal de ser ricos. No les importa pasar hambres, fríos, porque tienen un enfoque de desenterrar ese tesoro. ¿Por qué? Porque para ellos ese tesoro tiene un gran valor. Para ellos ese tesoro es su esperanza. Les dije hace rato, a lo mejor ni lo encuentran, pero van a consumir su vida por hacerlo. Ahora bien, para ti, que hoy a lo mejor ni siquiera se te ha ocurrido que la sabiduría de Dios es un tesoro, que aquí está la verdad que necesitamos ver en esto. Salomón tuvo sabiduría cuando se comprometió con Dios y su tesoro, y fue un rey próspero. Mostramos dónde está nuestro tesoro con la forma de vivir que tengamos. Pregunta a tus seres queridos, ¿cómo ve tu vida en la búsqueda de tu tesoro de la sabiduría? Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos. Si ellos consideran que tú eres una mujer sabia, si ellos han visto que tú eres una persona que está en la búsqueda del tesoro de la sabiduría de Dios, marca tu vida correctamente. Tu familia, tus amigos, con los que trabajas, en la iglesia, ¿ven tus frutos en el reino de los cielos? Estimadas radioescuchas, cuando la sabiduría se valora adecuadamente, tu mente y tu corazón quedan cautivados. Cuando la sabiduría que es Dios Todopoderoso es valorado adecuadamente, tu corazón, mi corazón y nuestras mentes son cautivadas por ello. ¿Cómo crees que debe de ser tu fervor por Cristo después de haber sido salvo durante el tiempo que tienes caminando con Él? No sé, 5 meses, 10 años, 20 años. Si lo has buscado diligentemente y lo valoras en el lugar que le corresponde, cuando Él es realmente tu mayor tesoro, ¿tú crees que esto va a desaparecer? ¿Tú crees que tu tesoro va a desaparecer cuando tienes a Jesús en el lugar apropiado y fervoroso que le corresponde en tu vida? No, porque nunca podrás llegar al final del día sin que esa pasión por Él se avive en llamas una y otra vez. Mientras su corazón, su alma y su mente sean el centro mismo de nuestro ser, vamos a ser cautivados y no vamos a permitir que otras cosas nos roben este afecto. Si Jesús es un tesoro para ti o simplemente un familiar para ti, esa es una sola pregunta que tienes que hacerte. Si Jesús está en su lugar apropiado, es un tesoro que te va a llevar a la madurez con Dios. Más cautivado vas a estar por Él. ¿Por qué? Si Jesús está realmente en un lugar legítimo que le corresponde y tu mayor tesoro, vas a poder ser esa persona ferviente, apasionada, necesitada. Vas a poderle decir a Dios todos los días,
Dios, te necesito para que me ayudes a tomar decisiones. Te necesito para que pueda ser una buena esposa, una madre sabia. Te necesito para que me muestres cómo arrepentirme cuando tomo decisiones que no son sabias. Te necesito cuando tengo que distribuir mi presupuesto, mi ingreso. Dijo un pastor que si quieres leer la palabra y solo pasas las hojas, vas a rastrillar. Obtendrás hojas nada más. Pero si tú lees la palabra e interiorizas, giras humildemente todo tu ser, cada parte de ti, para memorizar y almacenar la palabra, vas a encontrar diamantes para vivir de su sabiduría, para vivir en su poder. Vas a ver cosas sobrenaturales. Vas a ver que lo imposible para ti se vuelve posible para Dios. Además, ¿estás haciendo grandes diligencias para conseguir esto? ¿Estás teniendo confianza en Dios para vivir una vida cristiana? Si tú, si tú minas la palabra, no se va a agotar. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es un tesoro inagotable. No tiene precio. Y porque la sabiduría de Dios debe ser nuestro mayor tesoro, debemos ser cazadores de ese tesoro cada día, ya que Dios todos los días nos da aliento y fuerza para hacerlo al despertar. No es algo que lo tienes que hacer en tus fuerzas, no es algo que se despierte en ti. Tu comunión con Dios, el ser hacedor de la palabra, no solo oidor, va a hacer que todos los días tengas esa fuerza para pararte y para hacer la voluntad de Dios. Te pregunto hoy, ¿la harás tuya? ¿Harás tuyo este tesoro? Dios les da sabiduría a aquellos que son diligentes. No lo busques con apatía. No dejes la sabiduría de Dios, que es Dios mismo, después de tu trabajo, después de tu familia, después de tus hijos, después de tus proyectos, después de tu negocio, después de la iglesia, después de tu ministerio. No, mi amado hermano, amada hermana, ¿qué es lo que hace una vida que valora la sabiduría de Dios? Vamos a ver cosas que hace una persona que valora la sabiduría de Dios. Y número uno, cuando tú lees la palabra, la recibes con humildad. Dice el verso uno: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, ahí está el condicional, si si recibieres. ¿Por qué? Porque tienes que disponer tu corazón. Dios pone el deseo en ti, pero tú tienes que seguir ese impulso del Espíritu Santo para leer la palabra y para atesorar. Humildad. No siempre Dios nos va a hablar bonito, porque no necesitamos que Dios nos hable bonito todos los días. Estamos en una vida donde está la naturaleza caída y aún nosotros estamos en un proceso de santificación. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Porque si yo estoy leyendo la Biblia y Dios me señala un pecado en mi corazón, tengo que arrepentirme. Entonces necesito humildad, necesito hacer a un lado mi orgullo y entender que solo Dios, que conoce mi corazón, me puede mostrar verdades a los cuales yo necesito darle una respuesta. Luego continúa el verso 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué significa, estimado radio escuchas? Acepta la palabra de Dios, humíllate bajo ella y sométete a ella, no la rechaces con orgullo. No estés a la defensiva contra ella si te quieren ayudar tus hermanos, si te exhortan, si alguien te dice que enmiendes tu vida, que la corrijas. Dale una recepción humilde, aunque tu carne luche con uñas y dientes contra ella porque no quieres ser humilde. Si tú valoras la sabiduría y la almacenas en tu corazón, vas a poder tener esa convicción de pecado para decirle a Dios, perdóname, perdóname porque aún que yo estoy esforzándome y siendo diligente en leer tu palabra, me muestras que tengo que ser humilde
para que la sabiduría no deje de fluir en mi vida. El pecado me aparta de la sabiduría. Y tú, Dios, quiere que nosotros estemos llenos de su sabiduría. Entonces, el pecado y nuestra humildad nos van a ayudar todos los días a seguir encaminados en en esa vida, en esa sabiduría. Valórala. Miren, ustedes saben que nosotros tenemos reuniones de oración. Ustedes saben que es algo que bendice a cualquiera. El hablar con Dios todos los días es un privilegio. Pero no todos nuestros días son iguales. No todos los días tuyos son iguales. Hay días que nos tenemos que acostar tarde. Y no porque estemos pecando. Simple y sencillamente tenemos otras responsabilidades que hay que sacarlas. Y a veces la noche nos da una oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amadas hermanas? Radio escuchas. Cuando suena la alarma, tu carne te dice, descansa un poco más, duerme un poco más. Pero ¿qué te dice el espíritu? Porque sabemos que es otro día para almacenar ese tesoro en nuestros corazones. Porque sabemos que hay un tesoro que encontrar cada día en la sabiduría de Dios, en su conocimiento. ¿Qué pasa? Te viene una fuerza sobrenatural para pararte y esforzarte, para perseverar. Hay un tesoro de que cada día Dios nos tiene preparado. Y si no tenemos una relación con Él, si no tenemos una intimidad con Él, ¿cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo Dios nos va a hablar? Ahora bien, ¿cómo se ve una recepción humilde al tesoro de la sabiduría de Dios? Lo dice el versículo 2, el capítulo 2 de Proverbios. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, que es remover toda distracción, que es escuchar y responder a la palabra de Dios. No solo ser oyente, sino un hacedor de la palabra. No es dejarla entrar por un oído y que te salga por otro. No es que estés escudriñando la palabra y te pares 20 veces de tu lugar, porque hay que atender la cocina, porque hay que atender a los niños, porque hay... No, hermana, organízate, sé sabia y cuando estés en tu comunión con Dios, no te distraigas, porque te están diciendo verdades que te llevan a la vida eterna. Dice Dios que si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, no tu cabeza es la que vas a inclinar, tu corazón. Ahí está el centro de tus pensamientos. Ahí están tus emociones, ahí está tu voluntad, ahí están tus decisiones, ahí está tu sentimiento. Lo volteamos todo para ver lo que Dios dice que es correcto en una situación o en otra, de acuerdo a lo que tu corazón tiene almacenado de la palabra de Dios. Vas a dirigir tus sentimientos a la verdad. Ya no vas a ser esclava de tus sentimientos. Ya no vas a tomar decisiones imprudentes. Ya no vas a ser impulsiva. Hoy reacciono conforme me sienta. Y, estimadas mujeres, nosotros tenemos días diferentes todo el mes. ¿Y qué pasa cuando tienes esos días difíciles? ¿Cómo van a ser tus decisiones si tú, en lugar de decidir conforme a lo que tu corazón tiene almacenado de la palabra de Dios, decides por el sentimiento? La palabra de Dios debe dirigir tus sentimientos a la verdad. Miren esta gran verdad. Los sentimientos son grandes seguidores, pero horribles líderes. Los sentimientos guiados con la verdad van a exaltar el liderazgo de Jesús. Cuando la sabiduría está en el lugar correcto en nuestro corazón, nos cautiva. ¿A dónde nos llevaría una vida sin sabiduría en nuestras vidas, amadas hermanas? A estar eternamente apartados de Dios y ser castigadas por nuestros pecados. A no conocer nuestra falta de sabiduría hace que la gente no conozca el hermoso sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí.
a no ser perdonados. ¿Sabes que cuando oras le estás diciendo, cuando no oras, le estás diciendo a Dios, soy más sabio que tú? ¿Estás seguro que tú eres más sabio que Dios, que tú eres más sabia que Dios? Ve tus frutos, ve tu vida, ve las consecuencias de tus decisiones. No necesitas que otro hombre venga a decirte. El Espíritu Santo te lo muestra. Te ha faltado sabiduría, por eso vives como vives. Te ha faltado sabiduría, porque no le has hablado a tus hijos, porque no le has dado testimonio a tu esposo de mí. Pero hoy es el día, amadas hermanas, que podamos volvernos sabias. Es la sabiduría de Dios la que debemos de buscar, la que debemos de seguir diligentemente. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús vivió una vida perfecta y fue a la cruz para morir en nuestro lugar, para pagar la deuda de nuestros pecados. Y murió y resucitó derrotando el pecado y para darnos un corazón nuevo, un corazón sabio. Tú no puedes vivir la sabiduría de Dios si no tienes a Jesús. Es imposible, porque Jesús es la sabiduría de Dios personificada. Si tú no tienes una relación personal con Jesús, no puedes ser sabia. Y tu sabiduría no es la de Dios, es la sabiduría del mundo. O es tu propia opinión que la quieres hacer pasar como sabiduría si no te has arrepentido de tus pecados. Estimada Radio Escucha, estimado Radio Escucha, hazlo hoy. Hoy es tu oportunidad para que permitas que Jesús sea la sabiduría de tu vida. Es Jesús viviendo a nosotros a través del Espíritu Santo, quien nos trae todos los días la sabiduría de Dios para atesorarla. ¿Cómo? A través de una relación con Él, a través de lo que dice su palabra. Tú que te dices cristiana, tú que te dices cristiano, ¿buscas la sabiduría como la plata? ¿Todavía la buscas como un tesoro escondido de valor incalculable? Tú, hermana, que ya encontraste la sabiduría, ¿estás disfrutando de ese tesoro inagotable? Nuestra protección proviene de la sabiduría que Dios nos da. Eso dice el versículo 6 al 8. Por eso es importante buscar la sabiduría. ¿Tú sabes que quien te protege es Jesús? No es tu recurso, no es tu casa, que tiene los mejores protectores, las mejores alarmas, las mejores cámaras de vigilancia. No, amado hermano, nuestra protección es Dios, porque dice Dios que Jesús es escudo a los que caminan rectamente, no a los que tienen caminos torcidos, a los que son fieles en su caminar, que caminan con el Señor en su poder y para su gloria, que están cautivados por la gloria de Dios, son a los que Dios protege. ¿De qué te protege? Del engaño seductor, de la obscenidad del pecado, para que no tenga dominio en tu vida. Dios permite esto en los corazones rectos, porque caminan con sabiduría y con integridad. Termino el programa de hoy diciéndote que la sabiduría es un regalo y la sabiduría es una búsqueda. Es perfecta y el Señor nos las da gratis, abundantemente a quienes la buscamos, porque la buscamos en su poder y para su gloria. No hay excusa, amado Radio Escuchas. No hay excusa para la pereza y para la apatía en los caminos de Dios. Dios en su gracia la tiene almacenada para otorgarla cada día a quien se la pide, para que crezcamos en el conocimiento de Él y en su protección. Atesoremos la sabiduría. Yo te pregunto, ¿no necesitas la protección de Dios en estos tiempos? Bueno, si tu respuesta es afirmativa, eso significa que necesitas de Dios, que necesitas buscar tu salvación, o que si eres salvo, necesitas con más diligencia buscar el tesoro inagotable que Dios nos ha dejado para caminar en esta vida. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, te doy gracias por venir a cautivar nuestro corazón de nuevo.
por venir a cautivar nuestra mente, Señor, para que podamos, Padre Santo, buscar tu voluntad, buscar tu sabiduría diligentemente. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos hiciste más sabios, Señor. Gracias porque Jesús es la sabiduría personificada tuya. Señor, en este día glorifica a tu Hijo, en quien todos tenemos protección, Señor. Gracias por permitir que en esta mañana, como cazadores de tesoros, te busquemos a ti, la sabiduría de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Padre. Amén. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga mucho.